Bienvenidos al programa Última Palabra. Hoy estamos con el historiador, politólogo, ambientalista Alberto Ramos Garvidas. A su vez, pues decano, ha sido profesor, dicta cátedra en varias universidades y hemos convenido hablar hoy de la obra cumbre del romanticismo latinoamericano, consignado en la obra María, de Jorge Isaac, que cumple por estas calendas de año 2017 150 años. Es una obra de 1867 de Jorge Isaac. El romance entre dos primos, Efraín y María. Estamos hablando de que fue escrita por Jorge Isaac, que nació en 1837 y murió en 1895. Bueno, vamos a hablar de esa obra cumbre del romanticismo latinoamericano, que es la primera obra literaria que sale a la luz del mundo a nombre de nuestro país, de Colombia y del Gran Cauca. En esa época era el Gran Cauca, Valle del Cauca, ese era un solo departamento. Pero bueno, será el historiador, el doctor Alberto Ramos Garvidas, quien va a ampliar toda esta historia de la novela María, que cumple por estas calendas 150 años. Bienvenido, doctor Alberto Ramos Garvidas, y muchas gracias por haber sugerido el que tocáramos esta obra tan maravillosa, doctor Alberto Ramos Garvidas, la obra María. Sí, en consonancia con lo que está promoviendo pues, la Asamblea Departamental, el año de Isaac, el 2017, la gobernación del Valle del Cauca, porque varias de sus dependencias están dedicadas a esta celebración que usted menciona, los 150 años. La Biblioteca Departamental está presentando las ediciones de María, obras de teatro y alusiones a toda la producción intelectual de Isaac, el Instituto de Bellas Artes, la Secretaría de Educación, porque Isaac, como usted lo acaba de decir, doctor Weimar, pues es el novelista del Valle del Cauca que más connotación ha tenido a nivel nacional e internacional desde el siglo XIX, dentro del romanticismo, exactamente. Porque esa novela, pues es una, digamos, es el trasunto de su vida, porque él es Efraín, según todos los críticos, o sea, es una experiencia que tuvo con una prima, pero la elaboración literaria es exquisita y sus componentes. Allí está descrito el Valle del Cauca en su biodiversidad, las plantas, la caña, la geografía, la caña, todo lo que se producía y las costumbres de la época. O sea, la novela contiene una relación inclusive con la esclavitud. Si bien es cierto que la esclavitud en Colombia se produce su terminación en 1851 y la novela es de 1867, él se retrotrae al momento que todavía la esclavitud estaba vigente. Entonces son relaciones de esclavitud en las haciendas, que fue la herencia que nos dejaron los españoles cuando revivieron un modo de producción ya superado en la historia de la humanidad, porque la esclavitud terminó con la caída del Imperio Romano en el siglo IX,
siglo X, siglo IX y el siglo X, y empezó el feudalismo. Aquí, durante el desarrollo de la colonia, cuando ya tenían las instituciones organizadas para dominarnos con la mita, la encomienda, el resguardo, etcétera, y habían exterminado comunidades indígenas, revivieron la esclavitud y trajeron africanos para reemplazar la mano de obra exterminada de los indígenas, y en medio del feudalismo montaron otra vez el esclavismo. O sea, y la novela tiene esa otra característica de plantear las relaciones de esclavitud en las haciendas que eran de encomenderos españoles y donde también ya estaba la dominación sobre los indígenas establecida. Bueno, después de esta introducción nos adentramos en la novela El amanecer de la literatura colombiana hacia el mundo exterior, hacia afuera de Colombia. Pero ya en esa parte del romanticismo, como en esa época las familias, digamos, van creciendo entre primos, y Efraín y su prima María, pues escasos niños, ni siquiera adolescentes, niños de escasos 7 años, comienzan en esa parte bonita del romance, del romanticismo, de la admiración, y bueno, se interrumpe porque se va Efraín a Bogotá a estudiar, y ya regresa a los 6 años, después de ese dolor por separarse, y cuando llega encuentra ya a una María señorita, hermosa, divina, y allí comienza ese romanticismo con la tristeza, y es que el padre de Efraín le dice, después de estar 4 meses en la María, le dice, debe irse a estudiar medicina a Londres. Ahí es donde comienza la tristeza y el desarrollo de ese romanticismo, además con la enfermedad de la familia y luego la enfermedad de la niña. Pero es la hermosura de la época donde todo es ideal, todo es romántico, y no se piensa sino, por ejemplo, en las flores. En la novela, pues, como la María le lleva flores, azucenas, a la alcoba de Efraín, a las flores que a más les gustaban a Efraín, y pues allí vemos la belleza del amor. Sí, la literatura, digamos, europea, o sea, lo que había leído Isaac como un hombre muy culto, él se inscribe en esa corriente y llega a esas descripciones amorosas y a esa entrega, porque es de adolescentes, están cercanos ya a los 17 y 18 años. Él viaja a Inglaterra pasados los 18 años y ella no los ha cumplido. Es una relación por cartas y a la distancia, y ella embelesada con el mapamundi mirando dónde puede estar su amado, y lo terrible de la distancia geográfica va haciendo que aumente la ansiedad, y esas descripciones que hace Isaac pues realmente no han dejado que su importancia, su pluma, su estilo pasen, a pesar de que los géneros posteriores hayan sido diferentes. Llegamos al realismo mágico con García Márquez, llegamos a la novela urbana, hemos llegado a otros géneros, y sigue siendo importante esta obra
que es, como usted lo dijo, de un valle del Cauca que pertenecía al Gran Cauca, pero que era la misma geografía. Nosotros solamente nos desprendimos del Cauca y del eje Popayán en 1910. La novela gira en el siglo XIX, que es la época republicana, donde el Valle del Cauca no es autónomo, sino que en los tumbos o volteretas del orden territorial decimonónico estuvimos en las federaciones iniciales del siglo XIX, luego en la Constitución de Río Negro, precisamente en 1863, un estado, pero pertenecíamos al Cauca, hasta que llegamos al centralismo, pero en 1886 con la Constitución de Núñez. Entonces, es una geografía, ¿sí?, que ya tenemos cambiada hoy. Desapareció todo lo que él describió en el Valle Geográfico porque todo quedó sembrado de caña de azúcar, hasta la avifauna se espantó, las aves se fueron para las dos cordilleras porque los árboles fueron talados. Pero si se quiere tener un inventario y una descripción de lo que era la, digamos, belleza del Valle del Cauca con toda su biodiversidad, en María está la descripción. En toda su diversidad, y algo que usted defiende mucho, los humedales. Eso estaban en su plena naturaleza. Allí estaban los humedales del río Cauca, humedales que hoy en día se han sepultado, que se han rellenado con tierra para cultivar caña. Y ahora con estas oleadas invernales, vemos cómo hasta ahora de un momento dado se va a desbordar el río Cauca y no va a tener dónde depositar las aguas cuando se desborde el río Cauca en esos humedales. Pero esa historia de cómo el Valle del Cauca tenía todavía la perfección como Dios había creado esta naturaleza. Correcto. Pues quedan como 52 humedales y eran más de 250 humedales. Y el Valle del Cauca estaba, como usted lo plantea, en todo su esplendor de los humedales que cumplen esa función de reservorio, de almacenamiento de las aguas en épocas de pluviosidad, o sea, allí se almacenan, son vasos comunicantes entre el río y estas lagunas. Y Isaac era ambientalista cuando no existía el ambientalismo. Era geógrafo, cartógrafo, historiador, ingeniero, o sea, es una de, digamos, de las mentes y una obra más maravillosa, preclaras. Y una obra maravillosa la obra María en 1867, y la primera obra literaria que sale al mundo, que sale digamos, a representar a Colombia en la literatura. Déjeme decirle, doctor Alberto Arango Galvez, usted que es un ambientalista por naturaleza, que no podemos dejar en el olvido un crimen contra la naturaleza, contra el ecosistema, contra el medio ambiente, como fue las máquinas devastadoras que acabaron con la laguna de Sonso, ahí en Buga. Y bueno, la CBC hizo una muy buena labor y recuperó la laguna, que entre otras cosas no sé cuánto costaría. Yo le pregunto, aquí hacen unos desastres, unos desmanes, un crimen contra la naturaleza y contra la humanidad, y no pasa nada.
Aníbal Patiño, que murió hace poco, era el padre de los ambientalistas, y él tiene un libro sobre el humedal de Sonso y los humedales del valle, y plantea ese proceso de desecación que usted mencionó por parte de agricultores y cañicultores que desecan, bombean para ganarle tierra a la expansión agrícola. O sea, le quitan al ecosistema llamado humedal para ampliar la frontera agrícola. Y es un daño muy grande que le han causado al Valle del Cauca. La laguna de Sonso, lo que hicieron fue rellenarla de tierra para sembrar caña. ¿Y cómo eso queda así? ¿Dónde está la autoridad ambiental? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la procuraduría? ¿A dónde están los responsables? ¿No? Y eso lo hicieron entre diciembre del 2015 y enero del 2016. En la hora OVA, cuando un gobierno Exactamente. sale y entra otro gobierno. Y cuando hay ferias en Feria Cali, en Cali. y la gente Está en desde el punto diciembre. de vista decembrino está... 24 de diciembre y toda esa cosa, y hacen semejante barbaridad. Pero bueno, retomemos Novena María, porque la verdad, recomendemos a los vallecaucanos, sobre todo a los vallecaucanos, que leamos a María. Esta novela escrita en 1867 y que pues, está cumpliendo por estas calendas de agosto de este año 150 años. Sí, es una novela que todos deberíamos leer, ¿sí? Que en los colegios, Exquisitez de su literatura. por la exquisitez de la literatura, por el estilo, por la forma descriptiva, que tiene otra clase de componentes, fuera el del el ambiental, el romántico y el de la esclavitud, están las costumbres de la época, el vestuario, tiene una virtud esa novela, que es la de lograr estampar a una región y en su descripción, por su inclinación de geógrafo que tenía Isaac, creo que él es uno de los pioneros de lo que es hoy el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en cuanto a mediciones, georreferenciación, cartografía, etcétera. Fue el que determinó el Cerrejón en La Guajira, donde se encontraba en otro de sus documentos. María, pese a ser una novela, es un documento también que sirve desde el punto de vista histórico y geográfico. Allí en el CAM, aquí en la plazoleta del CAM, está, ¿no?, el homenaje a Efraín y María. Ahí está la estatua, que entre otras cosas ha sido mutilada, que aprovechamos para que en homenaje a Efraín y María, en homenaje pues, a la literatura, al romanticismo latinoamericano y a Jorge Isaac, escritor vallecaucano, pues que reparen, que restauren. Se llama restauración de la estatua de Efraín y María, que está allí en el CAM. Un monumento que es patrimonio cultural de la ciudad, ¿sí? Porque las artes y otras expresiones culturales tienen que ver con la novela. Por ejemplo, el cine. La primer película de la historia del cine colombiano como largometraje se llama María y es sobre la novela. Y la hizo Máximo Calvo aquí en el Valle del Cauca. Y es una película muda. Y luego María ha sido llevada al cine por los mexicanos y otros productores. El cine mexicano. El cine mexicano. Hay más de 40 documentos fílmicos de mediometraje y documentales. Y hay una película española también, que es de María. Hay una película española y está la mexicana con Fernando Allende, exacto. Y hay una serie de RCN que dirigió Lisandro Duque Naranjo, que es sevillano, un director de cine muy importante, y que fue, creo que en el año 86, que se realizó sobre María. O sea, está recreada como un serial
en televisión por entregas. O sea, la relación de María con el cine y literatura, porque todo parte de la novela, los que han hecho trabajos cinematográficos. Santa Elena y el Queremal, creo, y una zona de Calima, Queremal en Dagua y una zona de Calima, los 3 sitios turísticos más importantes del valle, y es María y el Paraíso, y el billete de 50.000, todo tiene que ver los elementos con María, la casa, la hacienda, María, está Isaac, es decir, alrededor de Isaac se ha producido no solamente cine, monumentos, literatura por la crítica de los literatos, de los ensayistas, que yo me acuerdo, Fernando Cruz Confi, Jaime Galarza y otros hicieron un libro en la década del 80, ensayos sobre María, cada uno un aspecto de María. Y la promoción de los paisajes descritos en María del Valle del Cauca, que de verdad son maravillosos. Ahí está en la novela y está también en el cine. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, y mi doctor Alberto Ramos, ya estamos concluyendo el programa. Se nos queda como en el tintero que se conoce de obras de teatro en lo que tiene que ver con la novela de María. Y pues también la gobernación está a través de la imprenta departamental emitiendo pues la novela María. Bueno, precisamente la Gobernación del Valle, a través de la imprenta departamental, la nueva edición de la novela María para la celebración de estos 150 años. Y frente al teatro, pues son muchas obras de teatro que se han montado en Colombia sobre la novela. Y aquí tenemos en el Valle del Cauca varias escuelas de teatro, ¿no?, que tienen sus propios locales y que también han hecho interpretaciones de María. Es decir, las artes, las bellas artes, han empleado la novela, que hace parte de otra gran arte, que es la literatura, para extasiarse con la recreación de los personajes y la historia en el siglo XIX. Muy bien, le concluimos diciéndole a los vallecaucanos, a las vallecaucanas y a Colombia y al mundo que muy sucintamente le hemos querido hacer un homenaje a ese gran escritor, poeta, literato, político, Jorge Isaac, que nació en 1837 y murió en 1895, pero que escribió una obra romántica maravillosa, que se hace un homenaje al romanticismo latinoamericano en el año de 1867, y por eso en este 2017 estamos celebrando 150 años de la novela María. Muchas gracias, buenas noches.